Uno de ellos es que hace muy poco se celebró el día de la migración. No sé si ese es el término exacto. Marina Navarro de Amnistía, que va a estar con nosotros en un instante, me va a corregir seguramente. Luego quería contarles que hoy se presentó el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Una herramienta de justicia transicional, las comisiones de la verdad, que sirve para resarcir, para encontrar justicia. Ha revelado que en Colombia, durante el conflicto interno que ellos han vivido, murieron 260.000 personas. Es una monstruosidad, ¿no es cierto? Bueno, el informe se entregó hoy y quiero hablar con eso también con Marina. Y por supuesto, del orgullo. El fin de semana hubo una tremenda movilización por el Día del Orgullo y creo que vale la pena también hablar de eso aquí en Rimache. Marina Navarro, de Amnistía Internacional, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto tenerla aquí, como siempre, ¿eh? Gracias, Marina. He dicho las cosas un poquito desordenadas, pero la idea es que creo que es un buen día para hablar de derechos humanos y lo de Colombia me ha conmovido profundamente, Marina. Sí, yo creo que es empezar además hablando de derechos humanos, que es bien importante, y empezar hablando pues con una buena noticia, ¿no? Como este reconocimiento y este paso hacia una justicia transicional en Colombia, que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Porque también tenemos que ver la situación de las personas defensoras en Colombia, que todavía siguen sufriendo mucho. Pero a mí me ha llamado hoy mucho la atención una frase de Francisco de Roo, que era quien ha presidido la comisión, y decía que si hubiera un minuto de silencio por cada una de las víctimas, Colombia tendría que estar 17 años 17 años, sí, lo escuché. Conmovedor, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Tú trabajaste en Colombia? Sí, yo estuve un tiempo viviendo justo en Colombia, precisamente con personas defensoras de derechos humanos. Era durísimo. Una situación muy dura, y lo mismo ahora vemos desde Amnistía Internacional, ¿no? Porque seguimos con ese trabajo, y la cantidad de asesinatos que sigue habiendo en Colombia. Es más, se incrementa. Colombia es el país de todo el mundo que tiene un mayor número de personas defensoras asesinadas. Bueno, ojalá que Colombia encuentre su derrotero y su camino a la paz, y que este informe sirva justamente para eso. Marina, migración. ¿Cuántos migrantes venezolanos hay hoy en el Perú? ¿Tenemos cifras exactas? ¿El Estado peruano puede otorgarlas? Bueno, el Estado peruano da un aproximado. De hecho, cuando nosotros hemos hablado con las autoridades peruanas, da un aproximado de 1,3 millones de personas venezolanas en Perú. No puede dar una cifra aproximada porque, si bien el Perú durante los primeros años tuvo una política más de puertas abiertas, cuando se tienen estas políticas de puertas abiertas, las ventajas que hay es que tienes un control de la población que entra, porque todo el mundo quiere entrar de manera regular. De acuerdo. Cuando se puede entrar de manera regular, ¿para qué quieres entrar por caminos complicados, más difíciles? Cuando se fueron poniendo mayores dificultades, ¿no? Primero se pidió el pasaporte, luego se pidió la visa, cada vez se ha ido haciendo más complicado. Y cada vez pues se tiene menos control de las personas que entran. Nosotros, por eso, cuando hemos estado hablando con las autoridades, estamos de acuerdo, ¿no? en querer que haya un cierto control, porque además eso también ayuda a que puedan aportar mucho más al Perú, muchísimo más. Y por un lado está muy bien esta iniciativa de la regularización que se ha abierto, que es, creo que una buena noticia, pero hay un número muy pequeño de personas que se han regularizado en estos meses. Y eso sobre todo porque se han puesto unas multas muy altas si no estabas al día, si has entrado de manera irregular o si te ha vencido, ¿no? Entonces, si hacemos ese llamado a que esas multas, que en algunos momentos son 40 soles diarios, que si estamos hablando de 3 meses, estamos miles de soles. Hay personas que tienen que pagar miles de soles y que están en situación de pobreza. ¿Podrías marcarme la diferencia entre migrante y refugiado, Marina? Sí, creo que eso es algo como muy importante de señalar. ¿Qué es una persona refugiada, ¿no? Y justo la semana pasada celebrábamos el Día Internacional del Refugiado. Eso, yo me confundí, de hecho, del migrante, del refugiado. Es del refugiado, exacto. Mira, entonces una persona refugiada es aquella persona que huye. O sea, el término clave es está huyendo. ¿Por qué huye? Porque su vida, porque su libertad, su integridad corre peligro, o huye por violencia generalizada o porque hay violaciones masivas de derechos humanos. Y esa es la situación que ahora mismo estamos viviendo en Venezuela.
Por eso huyen de Venezuela y por eso desde Amnistía Internacional decimos que deben ser consideradas como personas refugiadas. Porque así lo dice la ley del refugiado de Perú, ¿no? Clarísimo. Lo dice clarísimo. Y hay 500.000 de solicitantes en el Perú de ese refugio, ¿no es cierto? Exacto. Okay. Hay 500.000 de solicitantes de refugio. Que además quiero recordar que precisamente como están como solicitantes de refugio están en una situación regular. ¿Cuál es el problema? Que la identificación que te dan hasta que resuelven el refugio, que es un proceso tedioso, muy largo, se está haciendo muy lento. O sea, tenemos 500.000 y resolvemos entre 1.000 y 2.000 al año. Claro. ¿Tardaría? ¿Al año? El Perú tardaría entre 250 y 500 años. No hay forma, pues. En resolverlo, claro, o sea, no habría manera. Entonces hay que buscar otros procedimientos para resolverlos pues en grupo, ¿no? Okay. De manera colectiva. Y eso se puede hacer. De hecho, yo escuchaba el Día del Refugiado al canciller y tenía una actitud bien positiva. Ahora, cuando se ha firmado la declaración de Los Ángeles, también había una actitud positiva del Perú, pero eso se tiene que traducir en hechos, ¿no? O sea, en acelerar estos procesos para los solicitantes de refugio. Y luego otro de los problemas es que ahora mismo solicitar refugio en Perú es casi imposible, porque se mantienen cerradas las oficinas. Entonces se mantienen las oficinas presenciales, no hay una plataforma a nivel de internet donde puedas solicitar refugio y tampoco lo puedes solicitar en frontera, ¿tienes dónde? Entonces, eso es otro de los pedidos que estamos haciendo ahora al Estado, que ya estamos afortunadamente en una situación mejor, ¿no?, de pandemia, con un gran porcentaje de la población vacunada. Podría activarse un sistema para ir un poquito más rápido, ¿no es cierto? Se puede reactivar el sistema, se pueden volver a tener las personas refugiadas. ¿Cuál es el riesgo de ser un indocumentado en un país ajeno, Marina? ¿A qué te expones? Bueno, hay una exposición muy fuerte, por ejemplo, pues primero a ser expulsado. Exactamente. ¿No? Ese es uno de los primeros peligros. Que además hay una sensación de que las personas que les expulsan es porque han cometido un delito. No. O sea, el otro día yo estaba revisando unas expulsiones y me daba con terror. No había razón. 9 mujeres habían sido expulsadas porque se les había vencido el plazo. O sea, es cierto que estaban en una situación que había un vencimiento de plazo. Pero la pena fue expulsarlas del Perú durante 5 años, dejando a sus hijos en Perú. No, pues. Las han separado 5 años de sus hijos. O sea, es totalmente desproporcional con una falta administrativa. Súmale la estigmatización, ¿no es cierto? El problema es la estigmatización. Luego, por ejemplo, la trata de personas. Totalmente, eso hacia ahí va. La trata de personas. Ahora mismo estaba revisando unos datos. Las mujeres venezolanas en la población peruana son aproximadamente el 3%, pero de las víctimas de trata, según el Ministerio Público, son el 27% de las víctimas. Claro, han caído en manos de las mafias. Han caído en manos de las mafias, totalmente. Entonces terminan siendo unas víctimas que además, como no tienen las redes de apoyo, como además tienen miedo muchas veces a ir a las propias autoridades por estar en situación irregular, ¿no? Incluso... A ver, las víctimas tienen todo el derecho, y eso lo saben los funcionarios públicos, a ir y a decir, oye, soy víctima, protégeme, ¿no? Y la regulación peruana lo permite. Pero el problema es que tienen miedo porque ellas no lo saben. Y como ven todo el tiempo, pues que si las expulsiones, también algunas autoridades han lanzado mensajes muy xenófobos. Sí, no, y en elecciones se presentan más, Marina, ¿eh? Eso ya lo hemos empezado a ver. Ahora mismo tenemos 14 proyectos de ley en el Congreso, todos ellos para criminalizar... 14 proyectos de ley, todos para criminalizar la migración. Cuando el propio Banco Mundial ha dicho que si lo que se hace es justo regularizarlo, o sea, lo contrario que está proponiendo el Congreso, ¿no? Si lo que hacen es regularizarlo y hacer que puedan aportar más, se podría incrementar la productividad del Perú en un 3%. Totalmente. La migración también tiene el bono demográfico. Además, si viene gente joven, es tremendo. Ahora, y formada, muchos de ellos ya... Muchos, muy bien formados, muy bien de acuerdo. Marina, pero quienes nos están viendo, y creo que con razón, tienen una sensación hacia cierta migración, un poco de molestia, porque claro, también han entrado gente muy buena y pueden haber entrado un pico de delincuentes o sinvergüenzas que quieren armar el lío. Y hay gente que se siente muy dolida y muy afectada. Pero no hay que confundir las cosas, ¿no es cierto? No, la migración no significa delincuencia, son grupúsculos donde la policía debería intervenir, dicho sea de paso.
Sí, por supuesto que se tiene la delincuencia venga de quien venga, se tiene que intervenir y hay que, o sea, y creo que la seguridad es algo importante. Lo que no se puede es generalizar, ese es el punto. Porque en todas partes puede haber personas, y eso lo sabemos, ¿no? Nos ocurre en todas las comunidades, en todas las ciudades pero no puede ser generalizada. Ahora también, ¿cuál es el problema que viene mucho de ese malestar que hay? Y es que sí hay que reconocer que es un reto que en un periodo de tiempo tan corto puedan entrar pues más de 1 millón de personas, ¿no? Es un reto, y además es un reto que creo que no debe asumir solo el gobierno peruano o el colombiano, ¿no? Que también está asumiendo bastante, sino que debe ser la comunidad internacional. Y que además esos programas de la comunidad internacional, como ya sabemos, siempre benefician a la comunidad acogida, en este caso a las personas peruanas y a las venezolanas, mejorando el sistema de salud, mejorando el sistema de educación. Bueno, lo hemos visto en pandemia, lo que han aportado los personal de salud venezolano que está internado. A mí me atendió un enfermero venezolano en primera cuando línea. me dio COVID. Han estado y te lo juro, ahí lo ves cómo están. Pero eso hace falta y por eso la importancia de la regularización y de que haya pues un control para que el propio Estado pueda tener políticas que favorezcan esta migración regular, sobre todo de personas que han sufrido mucho, que no debemos olvidar eso. Me apuran por interno y no quiero que te vayas sin que me des tu impresión de lo que pasó el fin de semana en nuestro país, esa enorme marcha multitudinaria de gente diciendo yo respeto las diferencias, no me importa la identidad sexual de los demás, yo te respeto, te quiero y te valoro más allá de ello, ¿no es cierto? ¿Qué te pareció? No sé si pudiste verlo. No, sí, bueno, pude verlo y estar. Estuve allá y me pareció... Acá estamos viendo algunas imágenes. Maravilloso. Bueno, súper esperanzador. Sí. Fue un espacio también de fiesta, de celebración de la diversidad, de celebración del que somos diferentes, pero así, con todo ese respeto, creo que sí es una muestra de que está habiendo avances, muchísimos, ahora que veo las imágenes, quiero decir, muchísimas personas jóvenes. Jóvenes, montones. Sobre todo jóvenes. Sí, sí lo vi, increíble. A mí eso me encantó verlo, y me encantó ver porque sí veo como que la sociedad peruana estamos avanzando. ¿Lo percibes, sí, con esa claridad? Sí. Con una claridad. Mira, en Amnistía Internacional tenemos varios proyectos de educación en derechos humanos con jóvenes en lugares tan diversos. Por ejemplo, tenemos un proyecto de jóvenes con mujeres Cucama jóvenes en Loreto. La apertura que tienen ellas, por ejemplo, a la educación sexual integral, al enfoque de género. ¡Qué maravilla! Entonces, estoy hablando de zonas bien dispares del Perú. Claro, no es la urbe, la metrópoli, las comunidades. Jóvenes están... ¡Qué bueno! Y por eso es tan llamativo este proyecto de ley que acaban de aprobarse, ¿no? Y que... ¿El de educación sexual integral? Es un absurdo. Integral. Entonces, ves estas imágenes de los jóvenes, de las jóvenes que están ahí moviéndose, cambiando realmente la sociedad, y ves como que lamentablemente ahí el Congreso no sintoniza, ¿no? Sintoniza, está más bien al revés. Piden ley de igualdad, de matrimonio igualitario, no hay. Ley de identidad de género, tampoco. Ahí archivadas se quedan. Entonces, valiosa la reflexión, Marina. Fue un grito que hizo la población, y yo le pido de verdad que escuchen, ¿no?, lo que se estaba pidiendo. Correcto. Nos lo dice Amnistía Internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marina, esa es su casa, la casa de Amnistía, cuando quieran, ¿eh? Se vienen acá a conversar. Gracias. Gracias. Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, ha estado con nosotros clarito los mensajes, ¿no es cierto? Vámonos a la pausa y seguimos con más. No se vayan.